Me llamo Nerea Vidal. Tengo 36 años y soy cerrajera, de las que trabajan con manos ásperas y oído fino. Vivo en un piso de alquiler en Triana con Álvaro, mi pareja desde hace casi 5 años, y nuestro hijo Mateo, que cumple 10 este domingo. Llevo semanas escuchando su cuenta atrás pegada en la nevera con notas adhesivas que dicen: faltan 3 días, faltan 2, como si cada papelito fuera una chispa de alegría que intenta no apagarse. Quiere una fiesta sencilla: fútbol en el patio, perritos calientes y una tarta de chocolate con un número 10 torcido en lo alto. Nada de payasos, ni camisetas iguales, ni decoraciones de revista. Solo alegría, sin permiso ni condiciones. Pero en mi familia la alegría siempre se firma en letra pequeña. Desde chica he sido la práctica, la que arregla cosas. Si una puerta se hincha con la humedad, llámame. Si la cerradura se atasca, llámame. Si hay que montar un ventilador en agosto, también. Pero si se trata de recibir aplausos, fotos o elogios, eso es terreno de mi hermana Bea, la favorita. Ella no arregla cosas, se las abren. Mamá la adora desde que tengo memoria. Su nombre suena a caramelo, el mío a lista de tareas. Cuando bailaba en el teatro del colegio, toda la familia llevaba flores. Cuando yo gané un concurso de ciencias, mamá me dijo que no hacía falta hacer ruido por todo. Me acostumbré a ser útil, a entender que el cariño en casa no se regalaba, se compensaba. Cada favor, cada visita, cada vez que decía sí, mamá, se apuntaba en una libreta invisible, y aunque nunca la vi, sé que Bea siempre salía en verde y yo siempre debía algo. Aprendí a escuchar cerraduras más que personas. Un cilindro atascado nunca miente. Si prestas atención, oyes el clic exacto que te dice que todo ha encajado. A veces pienso que eso es lo que busco en la gente, ese clic honesto que rara vez llega. Conocí a Álvaro una tarde de calor insoportable, cuando fui a abrirle el portal porque había perdido las llaves. Me ofreció una botella de agua y me preguntó si quería limón. Fue una tontería, pero en ese gesto encontré algo distinto. Alguien que no necesitaba que lo salvara, solo que compartiera el momento. Desde entonces seguimos juntos. Nuestra vida es modesta, pero funciona. No sobra nada, y sin embargo, no falta lo esencial. Mateo llena los huecos con su risa, como si no conociera todavía el ruido del juicio ajeno. El sábado por la tarde fui a casa de mis padres en Los Remedios a por una mesa plegable para el cumpleaños. Mamá me recibió con ese tono que ya anuncia tormenta. Nerea, hija, pasa, que tengo té recién hecho. Traducido: siéntate, que te voy a decir algo que no te va a gustar. Papá, como siempre, hacía que veía la tele sin sonido, fingiendo neutralidad mientras asentía en silencio a todo lo que ella decía. Yo aún tenía las manos llenas de polvo del taller cuando mamá empezó. Hemos estado hablando de lo del domingo. Sonreí cautelosa. ¿Sí? No puedes hacer la fiesta aquí ni en el patio de tu bloque. ¿Cómo que no? Bea ya está organizando algo para los mellizos. Han visto tus globos en la foto que subiste y se han puesto tristes. No es momento de comparaciones, hija. Es mejor hacer una fiesta conjunta, así todos contentos. Me quedé mirándola, esperando que se riera. No lo hizo. Mamá, es solo un partido, unos perritos y una tarta. Pues posponlo o hacedlo juntos. Sería lo justo. Lo justo. Esa palabra me supo amarga. Mateo cumple 10 una sola vez, respondí. Ella frunció el ceño, bajando la voz con esa frialdad que corta más que los gritos. Si eliges el egoísmo, no vengas luego a llorar. Aquí no vamos a premiar ese comportamiento. El agua del té aún humeaba, pero ya sabía a hielo. Papá tosió, incómodo, pero no dijo nada. Entonces sentí dentro algo moverse, un clic casi imperceptible, como si una pieza se colocara en su sitio. No era rabia, era claridad. De acuerdo, mamá. Me levanté, dejé la taza intacta y salí sin mirar atrás. La mesa plegable se quedó apoyada en la pared del garaje. Yo me fui ligera, pero con una frase repitiéndose en la cabeza. Cumple 10 una vez,
y esta vez no pediremos permiso para ser felices. Esa noche en casa, mientras colgábamos los adornos que Mateo había hecho con cartulina, el móvil no dejó de sonar. Llamadas de papá. ¿De verdad es tan difícil ceder un poco? De mamá. Estás rompiendo la familia. De Bea. Tráelo a mi casa. Lo haré bonito. Te harás un favor. Álvaro me miró desde la mesa, donde los globos esperaban a medio inflar. ¿Qué hacemos?, preguntó. Celebrar a nuestro hijo, dije, y dejar de negociar la alegría. Asintió sin más. Eso es lo que me gusta de él. No necesita discursos para estar de mi lado. A las 10:41 entró el último mensaje de mamá. Si haces la fiesta por tu cuenta, no vengas luego aquí con el niño. No apoyaremos esa decisión. Y en ese momento lo entendí. En mi familia, apoyo siempre había significado control. Aquella noche soñé con cerraduras girando todas a la vez. Al despertar, el sol entraba por la ventana y olía a pan tostado. Mateo irrumpió en la cocina con calcetines desparejados y los ojos brillantes. «¿Es hoy? ¿Ya soy doble dígito?» «Es hoy», le dije. «Y sí, lo eres». Decoramos la tarta juntos. Mis líneas parecían olas, las suyas montañas, las de Álvaro torcidas pero felices. A las 9:14 sonó el teléfono. Mamá. A las 9:16, Bea. A las 9:20, papá. No contesté. En cambio, abrimos el portón del patio y colgamos un cartel hecho por Mateo. Cumple 10. Entrada libre. Los niños fueron llegando con mochilas, balones y ganas de reír. Jugamos, cantamos, manchamos el suelo de chocolate, y justo cuando el sol empezaba a calentar, la verja sonó. Mamá y Bea entraron como si les perteneciera el sitio. Trajes de lino, gafas de sol, el aire de quien viene a inspeccionar. Mi estómago se tensó, pero la voz me salió firme. Álvaro se acercó por detrás y me rozó el hombro. «¿No estás sola?» Mamá me miró, seca. «Te dijimos las condiciones». «Esta es la fiesta de Mateo», respondí tranquila. Bea sonrió con suficiencia. «No venimos a pelear, venimos a arreglarlo. Trae la tarta a mi casa, allí todo se verá mejor». Miré a los niños, después a ellas. «Podéis quedaros si venís a disfrutar, no a mandar». «¿Perdona?», soltó mamá. «¿Has oído bien?» Bea soltó una risita. «Qué grande te crees con tan poco». «Más grande de lo que pensabas», le dije, y sentí el clic dentro, suave pero definitivo. «Basta, Bea, basta de hacer de mis días tus proyectos. Basta de disfrazar control de amor». Mamá se llevó la mano al pecho. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo convertisteis en factura», contesté, «y ya no pienso pagarla». Entonces me giré hacia los niños. «¿Quién quiere cantar?» Las voces desafinadas llenaron el aire. Mateo sopló las velas con los ojos cerrados y una sonrisa que no le había visto en años. Cuando los abrí, ellas seguían allí, inmóviles, fuera del marco de nuestra alegría. Algo dentro de mí susurró, clic, y supe que por fin había cerrado la puerta correcta. El lunes amaneció con ese calor húmedo que se pega a la piel incluso antes de abrir la ventana. En Triana el ruido empieza temprano. Los niños de camino al colegio, el panadero saludando desde la esquina, el vecino del tercero peleándose con el aire acondicionado que nunca arranca. Álvaro se había ido ya al taller y Mateo aún dormía, agotado después del partido y los globos. Yo me quedé unos minutos en la cocina mirando los restos de la fiesta. Vasos de plástico, serpentinas, una media tarta sin forma. Todo parecía caótico, y sin embargo, dentro de mí había una calma nueva. Una paz de esas que no vienen gratis. No había mensajes esa mañana, ni llamadas, solo silencio. Y ese silencio, que otros llamarían distancia, a mí me sonaba a descanso. A media mañana, mientras organizaba mis herramientas para una urgencia en la calle Pureza, sonó el móvil. «Era papá», contesté. «Buenos días». Su voz sonaba más cansada que enfadada. «Tu madre no ha dormido en toda la noche». Lo imaginaba. Dice que no entiende por qué la tratas así. Me apoyé contra la furgoneta, cerrando los ojos. «No la trato mal, papá.
Solo no le obedezco. Ella solo quiere unión. Y yo quiero respeto. Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que los reproches. ¿Esto se te va de las manos, Nerea? O quizá por fin tengo las manos libres. Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono a un lado y respiré hondo. Cada vez que intentaban llamarlo problema familiar, en realidad querían decir rebelión contra las reglas. En casa de mis padres las normas no se escriben, se heredan, y romper una es casi pecado. A la hora de comer, mi vecina Carmen tocó el timbre con su manera habitual, sin esperar respuesta. Traía un tupper de salmorejo y su curiosidad envuelta en sonrisa. Me he enterado del cumple, dijo, entrando como si fuera su casa. ¿Qué arte tenéis con tan poco? Hasta los niños del bloque siguen hablando de la tarta. Reí. Eso es mérito de Mateo. Carmen se sentó, bajó la voz. ¿Y tu madre? Dicen que se fue del patio echando humo. Como siempre que no se hace lo que quiere. Ay, niña, suspiró. A las madres de antes nadie les enseñó que el cariño también se aprende. Me quedé pensando en eso mientras recogía la mesa. Quizá no era culpa, sino costumbre. Una costumbre heredada de generaciones donde amar era sinónimo de mandar. Por la tarde, fui a hacer un cambio de cerradura en una casa del barrio de San Bernardo. Una mujer mayor, doña Pilar, me esperaba en la puerta. ¿No cierra bien desde Semana Santa?, dijo. Mientras desmontaba el bombín, ella me hablaba de su nieta, que vivía en Alemania y solo llamaba por videollamada. Las familias se rompen cuando cada uno tira para su lado, comentó. Yo asentí sin mirarla. A veces no es tirar, murmuré. Es soltarse para no hundirse. No sé si me oyó, pero me trajo un vaso de agua y un gracias sincero. Cuando terminé el trabajo y oí el clic perfecto de la cerradura nueva, sentí algo dentro moverse igual. En el camino de vuelta, el cielo empezaba a teñirse de naranja. Álvaro me llamó. He pasado por el mercado. ¿Quieres que compre pan para las migas? Sí, y si ves limones también. ¿Para el té? Para el agua, le dije sonriendo. Con limón todo sabe menos agrio. Reímos los dos. Esa noche, mientras Mateo hacía los deberes y el ventilador giraba lento, vi en el móvil una notificación. Un nuevo grupo de WhatsApp. Familia Vidal. Creador. Bea. Mensaje fijado. El sábado haremos algo bonito en casa de mamá, todos juntos como antes. Sentí el viejo peso en el pecho, el intento de absorbernos otra vez en su guión. Álvaro me miró desde el sofá. ¿Otra reunión? Asentí. Esta vez dicen que es para hablar en paz. ¿Vas a ir? No lo sé, contesté, pero sé que no volveré a pedir permiso para respirar. Él se levantó, me abrazó por detrás y murmuró, a veces la paz también se negocia cerrando la puerta. Afuera, los sonidos de Sevilla seguían su ritmo, una moto, un pregón lejano, el eco de risas desde la plaza. Dentro, el aire olía a salmorejo, a metal y a libertad reciente. Y yo, cerrajera de profesión y de alma, empecé a entender que hay cerraduras que solo se abren cuando una deja de girar para complacer a otros. Aquella noche dormí con la sensación de que, aunque el mundo fuera el mismo, mi llave por fin encajaba en otra puerta, la mía. El domingo amaneció con el cielo limpio y un sol que ya desde temprano prometía derretir las aceras. En Sevilla, las mañanas de abril huelen a pan recién hecho y a azahar, pero también a ese cansancio dulce de las semanas largas. Me levanté antes que nadie, aún con los párpados pesados, y fui directa a la cocina. Sobre la encimera me esperaban las cosas del día anterior, los globos, las servilletas con dibujos de balones, el cartel que Mateo había hecho con rotuladores. Cumple 10. Entrada libre. Me quedé mirándolo y sentí un nudo en la garganta. A veces los niños entienden mejor que nosotros la sencillez de las cosas. No piensan en comparaciones ni en apariencias, solo en celebrar lo que tienen. Abrí la nevera, saqué la tarta que había preparado la noche anterior y le di el último toque con virutas de chocolate. Álvaro apareció medio dormido, rascándose el cuello. ¿Ya te has puesto en marcha?, dijo bostezando. Si no lo hago yo,
esto no empieza. Pues empieza, que hoy lo merece. Me besó en la mejilla, ese beso corto y seguro que me da cuando quiere decir sin palabras, estoy contigo. A las 9, Mateo se levantó como un cohete. Llevaba los calcetines de distinto color y la camiseta del Betis que le regaló su tío el año pasado. «¡Mamá! ¿Ya es hoy?», gritó, con esa mezcla de incredulidad y felicidad que solo tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a medir su entusiasmo. «Es hoy, campeón. Hoy cumples 10». Corrió a abrazarme tan fuerte que casi tiro la tarta. «¿Vendrán mis amigos del cole?». «Todos los que dijiste, incluso Paco, el del portero que nunca deja pasar gol». Se rió. Esa risa que hace que todo valga la pena. El patio comunitario ya estaba despejado. Los vecinos, acostumbrados a mis chapuzas de cerrajera, me habían dejado usarlos sin poner pegas. Pusimos unas guirnaldas entre los muros, una mesa con refrescos y el altavoz viejo de Álvaro con música alegre. A las 10 llegaron los primeros niños. El bullicio llenó el aire como una tormenta buena, de las que limpian en lugar de ensuciar. Había carreras, pelotas rebotando contra las paredes, risas que se mezclaban con el olor a perritos calientes. Yo iba y venía con bandejas, sudando pero contenta. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que algo era exactamente como debía ser. Simple, real, nuestro. A las 10:30, mientras servía zumos, vi a Álvaro mirando su móvil con gesto serio. «¿Qué pasa?», pregunté. Me lo mostró. Un mensaje de mi madre. «Vamos para allá. Queremos ver a Mateo un momento». Sentí el estómago encogerse. «No pensaba que se atreverían», murmuré. «¿Qué hacemos?». «Nada», respondió él. «Esto es de Mateo, no de ellas. Que vengan si quieren, pero no les des el guión». Me quedé callada, observando a mi hijo jugar, ajeno a todo. «Vale», dije por fin, «que vengan, pero esta vez las reglas las pongo yo». A las 11 en punto, el sonido metálico de la verja me hizo girar. Entraron las dos como si el patio fuera un escenario. Mi madre, con su vestido beige de siempre y un collar de perlas que solo saca para los momentos en que necesita autoridad. Bea, detrás, con gafas de sol grandes y un ramo de flores que parecía un trofeo. Los niños dejaron de correr un segundo, curiosos. «¡Buenos días!», dije, intentando mantener la voz firme. «Vaya calor, ¿eh?», contestó Bea, quitándose las gafas con un gesto exagerado. «Mamá insistió en venir. Dice que no podía quedarse sin ver al nieto el día de su cumpleaños». «Me alegro de que hayan venido», respondí, aunque la frase me supiera a hierro. «Aquí estamos tranquilos, celebrando». «Eso veo», replicó mamá, mirando alrededor como quien inspecciona un trabajo mal hecho. «Un poco desordenado, pero bueno, los niños son niños». Álvaro se acercó con un vaso de limonada. «¿Queréis algo de beber?». «No, gracias», dijo mamá, fría. «Solo queríamos hablar un momento». La palabra hablar en su boca siempre significa corregir. Bea se adelantó. «Hemos pensado que podrías traer la tarta a casa. Allí hay aire acondicionado y espacio. Mateo puede abrir sus regalos con sus primos. Sería más cómodo». «¿Para quién?», pregunté sin sonreír. «Para todos», contestó mamá. «Esto así es un caos». «Es un cumpleaños, mamá, no una misa». Bea frunció el ceño. «No empieces». «No empiezo», dije. «Solo sigo mi vida». Mamá alzó la voz un poco. «No te pongas así delante del niño». Miré a Mateo que seguía jugando sin enterarse. «Precisamente por él me pongo así». Álvaro me tocó el hombro, recordándome que respirara. Mamá cruzó los brazos. «Siempre tan terca, te pareces a tu padre cuando se encierra en el taller». «Pues gracias, me has hecho el mejor cumplido del día». Bea soltó una risa breve. «Qué gracia tienes, Nerea. Deberías usarla más a menudo en lugar de esa amargura que llevas encima». Sentí la sangre subirme a la cara, pero no grité. Aprendí que gritar les da poder. En cambio, bajé la voz. «No me hables como si siguiera debiéndote algo. No te debo nada, Bea». «Eres familia», respondió ella. «Eso implica ayudarnos». «Ayudarte no es dejar que me pases por encima». Mamá intervino al borde del dramatismo. «No quiero discusiones,
solo que el niño tenga un bonito recuerdo. Ya lo tiene, dije. El único que no le va a borrar nadie. Bea me miró con burla, hasta que entienda que lo aislaste del resto. Fue entonces cuando sentí el clic, ese mismo sonido que me avisa cuando una cerradura encaja. Pero esta vez fue dentro. No lo aíslo, respondí despacio. Lo protejo. ¿De quién? De vosotras. Mamá dio un paso atrás, como si le hubiera soltado una blasfemia. No hables así. Voy a hablar así hasta que me escuches. Me temblaban las manos, pero no la voz. Toda la vida me habéis hecho creer que decir no era ser mala hija, pero lo que era malo era callar. Hoy, por fin, no voy a callar. Álvaro se quedó a mi lado sin decir palabra, un muro silencioso. Si queréis quedaros, quedad, pero no vais a mandar, ni a criticar, ni a volver esto una lección. Hoy no. Bea me miró como si no entendiera el idioma. ¿Te estás pasando? No, dije. Me estoy colocando. ¿Colocando dónde? En mi sitio. Y ese sitio, por primera vez, estaba al centro de mi propia vida. El silencio fue tan denso que hasta los niños bajaron la voz un instante. Luego, Mateo gritó ¡Gol! Y todo volvió a moverse. Mamá respiró hondo, intentando recomponerse. Vámonos, Bea. Sí, vámonos. No merece la pena. Se dieron media vuelta y salieron despacio, cuidando que todos las vieran irse con dignidad. Yo me quedé de pie mirando la puerta cerrarse, sintiendo que algo más se cerraba también, algo viejo y oxidado. Álvaro se acercó y me susurró. Orgulloso. Le apreté la mano. Asustada, respondí. Eso también cuenta, dijo él. Seguimos con la fiesta. Cantamos, jugamos, comimos la tarta bajo el sol. Cuando Mateo sopló las velas, los niños gritaron tan fuerte que hasta los vecinos asomaron por las ventanas. En ese ruido encontré una forma de libertad. No hacía falta que todo fuera perfecto, bastaba con que fuera nuestro. Por la tarde, cuando todos se fueron, quedamos los tres recogiendo los restos. El suelo estaba lleno de confeti, los globos desinflados y la tarta casi desaparecida. «Ha sido el mejor cumpleaños», dijo Mateo con el rostro manchado de chocolate. «¿De verdad?» «Sí, porque nadie me mandó callar cuando cantaba». Me reí, casi llorando. «Eso es lo que vale». Lo metí en la cama más tarde, mientras aún murmuraba la canción del cumpleaños. Álvaro y yo nos quedamos en el salón, sin luz, solo con el reflejo de la farola en la pared. «¿Crees que te llamarán?», preguntó él. «Seguro». «¿Y qué vas a decirles?» «Nada». «¿Nada?» El silencio también responde. Se hizo un rato de calma. Afuera se oía a lo lejos el rumor de una moto y un perro ladrando. Álvaro se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. «Por el clic», dijo levantando el suyo. «¿Por el qué?» «Por ese ruido que haces cuando decides que ya no te van a abrir ni cerrar la vida a otros». Brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, el agua me supo a algo parecido a la victoria. Cuando me acosté, el cuerpo me pesaba, pero era un peso limpio. De los que no se arrastran, se sostienen. Pensé en mamá, en Bea, en sus caras al irse, y no sentí culpa. Solo una especie de compasión lejana, como la que se siente por un ruido del que ya sabes cerrar la puerta. Al día siguiente, temprano, el móvil vibró 3 veces. 3 mensajes nuevos. «Papá, llama a tu madre». «Bea, enhorabuena por tu numerito». «Mamá, cuando madures entenderás». Los leí uno a uno sin contestar. Luego los archivé en una carpeta que abrí esa misma mañana y titulé Tormenta. Así, en singular, porque ya no pienso guardar todas. Cerré el móvil, preparé el desayuno y miré a Mateo dormir con el pelo despeinado y la respiración tranquila. Afuera el sol entraba a través de las persianas, dibujando líneas doradas sobre las paredes. Me di cuenta de que, aunque el mundo siguiera igual, algo en mí ya no volvería atrás. Ese clic interior no tenía vuelta. Había cerrado la puerta del miedo y abierto otra, la de mi propio plehogar, y aunque aún doliera, dolía distinto, dolía limpio, dolía verdadero.
La semana después del cumpleaños fue como el eco de una tormenta que nadie admite haber provocado. En el barrio todo seguía igual. El panadero silbaba al abrir, los niños correteaban con mochilas casi más grandes que ellos, y las vecinas comentaban el calor antes de las 9. Pero dentro de mí, algo se había movido y ya no volvería a su sitio anterior. Era una calma nueva, algo parecido a la libertad, pero aún con olor a miedo, como cuando una puerta recién pintada no sabe si se cerrará del todo o se quedará entreabierta. El lunes por la mañana encendí el móvil y vi 12 llamadas perdidas. 6 de mamá, 3 de Bea, 3 de papá. Un mensaje de voz. Nerea, te has pasado. Has hecho el ridículo delante de los niños. No sé qué te pasa, hija, pero esto no es normal. Lo escuché una sola vez y lo borré sin pensarlo. Luego abrí una carpeta nueva en el teléfono, la llamé Tormenta, y ahí metí todo lo que venía de ellos. No quería borrarlo, pero tampoco tenerlo en medio de mi vida. Como se hace con el polvo viejo, lo apartas para poder respirar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias, y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa tarde, cuando volví de un servicio en Los Remedios, Álvaro estaba en casa cortando pan y tarareando una sevillana vieja. ¿Cómo ha ido el día?, preguntó. Bien, salvo por los clientes que me llaman niña aunque tengo 36. Eso es porque no saben con quién tratan. Me ofreció un trozo de pan y me miró con esa calma que siempre me ancla. ¿Llamaron? Todos. ¿Contestaste? No. Bien, dijo simplemente, y seguimos comiendo en silencio. A veces la paz suena así, a pan crujiente y a ninguna explicación pendiente. Pero el martes la calma se rompió. Mi tía Lola, la hermana de mamá, me llamó al taller. Nerea, tu madre está mal. Dice que no entiendes nada, que la estás dejando sola. Tía, no está sola. Está enfadada porque no la dejo mandar. Bueno, tú sabes cómo es. Sí, y por eso no vuelvo a su juego. Hija, solo te digo que el tiempo pasa y luego vienen los remordimientos. Tía, llevo años arrepintiéndome por cosas que ni siquiera hice. Ya tuve suficiente. Colgué con un nudo en el estómago, sabiendo que en esa familia los mensajes nunca se detenían, solo cambiaban de mensajero. El miércoles, Bea publicó en sus redes una foto con mamá y los mellizos, sonriendo frente a una tarta enorme. El texto decía: el amor verdadero no necesita permiso. Me quedé mirándola sin enfadarme, solo cansada. Era su manera de seguir la guerra con flores y filtros. Álvaro, que lo vio desde mi hombro, murmuró: a veces la gente que más grita amor es la que menos sabe darlo. Lo sé, respondí, pero ya no voy a gastar mis días explicándoselo. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y pequeñas victorias. Arreglé una cerradura complicada en un edificio antiguo del centro y el cliente me pagó con una propina y un «Eres un artista». Mateo volvió del colegio con una nota de su profesora. Ha mejorado mucho en matemáticas. Álvaro consiguió un nuevo contrato en el taller. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida avanzaba sin supervisión. Aún así, cada vez que sonaba el móvil, el cuerpo se me tensaba. El viernes, mamá mandó un mensaje diferente. Podemos hablar sin gritos, ven a casa el domingo. No contesté. El sábado por la mañana, mientras tomábamos café en el balcón, Álvaro me preguntó: ¿qué piensas hacer? Nada. Si voy, será como antes. Si no voy, dirán que soy cruel. Entonces elige lo que te haga respirar. Sonreí. Respirar suena bien. Ese día llevé a Mateo al Parque del Prado. Jugó al fútbol con otros niños mientras yo me sentaba en el banco a mirar el cielo. Había aprendido que el silencio de una madre puede ser más ruidoso que 100 discusiones. Aún así, por dentro, la culpa seguía apareciendo como un zumbido, suave pero constante. Cuando volvimos a casa, vi el buzón lleno.
Entre facturas y publicidad había un sobre sin sello con la letra de mamá. Dentro, una lista escrita a mano. Cosas que he hecho por ti. Diáperes, gasolina, uniformes, meriendas, incluso una reparación del coche del 2014. Abajo, en mayúsculas. No es dinero, es esfuerzo. Recuerda quién estuvo. Me senté en la escalera, el papel en las manos, sintiendo una mezcla de tristeza y asombro. No me sorprendía el contenido, sino la precisión contable del amor. Lo doblé, lo guardé en la carpeta tormenta y subí las escaleras sin mirar atrás. Esa noche, mientras fregaba los platos, Mateo se acercó con cara seria. «Mamá, ¿por qué no viene la abuela?» «Porque ahora necesitamos un poco de distancia». «¿Está enfadada?» «Sí, pero se le pasará». «¿Y si no se le pasa?» «Entonces seguiremos nosotros tres». Me miró como si intentara medir si eso era suficiente. «¿Y tú estás triste?» «Un poco», admití, «pero más tranquila». Él sonrió con la sencillez de quien no necesita grandes respuestas. «Entonces está bien». El domingo, mientras el resto de Sevilla parecía salir a pasear por el río, yo decidí limpiar el taller. Ordené las llaves maestras, etiqueté cajas y en una esquina encontré un candado oxidado que nunca conseguí abrir. Lo sostuve un rato, pensando en mamá, en cómo a veces las personas se vuelven igual de herméticas. Cuanto más intentas forzar la cerradura, más se resisten. Así que lo dejé en una repisa, sin rabia, solo como recordatorio de que no todo lo roto se repara. Por la tarde, Álvaro propuso ir al cine. Hace años que no vemos una peli fuera. Dudé. ¿Y Mateo? Vendrá, claro. Palomitas para tres. En la oscuridad del cine, con la mano de mi hijo en una y la de Álvaro en la otra, pensé que eso era la familia, lo que te sostiene en silencio, no lo que te exige testigos. Al salir, el aire olía a asfalto caliente y a promesa. Caminamos por la avenida bajo las farolas, y por un momento todo pareció nuevo, incluso la ciudad. El lunes, mamá volvió a la carga. Llamadas, mensajes, incluso una visita inesperada. La oí desde el pasillo, hablando con el vecino. Vengo a ver a mi hija, que lleva semanas sin coger el teléfono. Cuando subió y llamó al timbre, el corazón me dio un vuelco. Álvaro me miró. ¿Quieres que abra yo? No. Si tengo miedo, mejor abrir yo misma. Giré el pomo. Mamá estaba ahí, más pequeña de lo que recordaba, con una bolsa de pastelitos y cara de víctima. «He hecho tus favoritos», dijo sonriendo apenas. «¿Podemos hablar?» «¿Aquí?» «Sí, solo un rato». La dejé pasar. Se sentó en la mesa, mirando alrededor con ese gesto de inspección que nunca perdía. «Tenéis esto muy acogedor», comentó. «Pequeño, pero bonito». No respondí. «He estado pensando», dijo al fin. «Tú siempre fuiste la más fuerte, pero ser fuerte no significa ser fría. Ni ser madre significa tener razón». Me miró herida. «¿Así me hablas ahora?» «Así me hablo yo. Contigo solo practico». El silencio se volvió espeso. «No quiero discutir», murmuró. «Tampoco quiero perderte». «No me pierdes, mamá. Solo ya no te obedezco». «No entiendes», insistió. «Solo quiero lo mejor». «No. Quieres decidir qué es lo mejor». Se le humedecieron los ojos. «¿Y si me muero mañana?» «Te querré igual», dije, «pero no volveré a ser la hija que arregla lo que no rompió». Se levantó despacio. «Bea dice que estás cambiada». «Lo estoy». «¿Para bien?» «Para mía». No dijo más. Dejó la bolsa en la mesa y se fue. Cuando la puerta se cerró me quedé quieta, oyendo mis propios latidos. Luego respiré hondo, como quien prueba por primera vez aire sin deuda. Esa noche Álvaro me abrazó y dijo, «Esa puerta sonó diferente». «Sí», contesté, «porque la he cerrado yo». Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y paz extraña. Mamá no llamó, Bea tampoco. En el taller me empezó a ir mejor. Los vecinos me recomendaban y hasta la policía local me pidió presupuesto para revisar cerraduras viejas. Mateo empezó a dormir sin pesadillas y Álvaro a planear un viaje a la playa. Un jueves, mientras hacía cuentas en la libreta,
Me di cuenta de que había dejado de pensar en ellos cada hora. Ya no revisaba el móvil buscando disculpas. Había huecos nuevos en mi mente, huecos donde entraba luz. A veces aún me sentía culpable, pero era un peso ligero, como un recuerdo que ya no manda. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba la mesa, encontré el sobre de mamá. Lo abrí otra vez. Leí la lista despacio, línea por línea, y debajo escribí con bolígrafo azul: Gracias, ya no lo necesito. Luego lo doblé, lo metí en una caja de herramientas vacía y cerré el pestillo. Clic. Ese sonido, el mismo que escucho a diario en mi trabajo, me recordó que a veces cerrar también es una forma de cuidar. A la semana siguiente, la tía Lola me mandó una foto de mamá sonriendo con los mellizos en un parque. Dice que os echa de menos, respondí. Yo también la recuerdo, pero no vuelvo al mismo punto. Lola puso un corazón y no insistió. Aquella tarde, Álvaro me llevó a ver el atardecer al Guadalquivir. Sentados en el muro, con el sol cayendo sobre el agua, me dijo: «Has cambiado mucho». «He vuelto a mí», respondí. «¿Y ahora qué?» «Ahora vivir». «¿Y tu madre?» «Ella tendrá que abrir su propia puerta». «¿Y si no puede?» Lo miré. «Entonces se quedará fuera, pero no por falta de llave». Nos quedamos mirando el río, en silencio. Sevilla seguía oliendo a azahar y a vida, como si nada de lo que dolía pudiera durar para siempre. Esa noche, al acostarme, pensé que el amor de una familia debería sentirse como un hogar con las puertas abiertas, no como una casa con cerradura y tarifa. Y supe que, aunque aún faltaran capítulos, el mío por fin lo estaba escribiendo yo. El calor de mayo llegó sin pedir permiso, seco y brillante como siempre en Sevilla. Las tardes se volvían densas y el aire parecía quedarse quieto entre los balcones. Yo seguía trabajando sin parar. Las urgencias se multiplicaban porque el metal dilatado no entiende de horarios. Cada día arreglaba 2, 3 cerraduras, y aún así sentía que por dentro se me abrían otras puertas invisibles. Desde que mamá dejó de llamar, el silencio tenía otro color, más claro, pero en familias como la mía, la calma siempre es un preludio, no un destino. Una tarde, mientras almorzábamos rápido en el taller, mi compañera Isa me enseñó su móvil. «Mira esto, Nerea, ¿esa no es tu hermana?» En la pantalla aparecía una publicación de Bea, preparando algo grande para el colegio de los peques, familia unida, siempre. Y debajo, una lista de actividades para la fiesta de fin de curso del colegio concertado donde estudiaban sus mellizos. Juegos, música, comida, y en letras pequeñas, colaboración especial, Nerea Vidal, cerrajera de Triana. Me quedé helada. No la había vuelto a ver desde el cumpleaños, y ahora usaba mi nombre sin siquiera preguntarme. Isa notó mi expresión. ¿No lo sabías?, negué. Pues te han apuntado, niña. Igual es un malentendido. Malentendido era la palabra favorita de Bea cuando necesitaba disculpas sin pedir perdón. Esa noche llegué a casa con la cabeza llena de preguntas. Álvaro me miró y enseguida supo que algo pasaba. ¿Qué ha hecho ahora? Me ha apuntado a su fiesta del colegio. Dice que colaboro. ¿Y colaboras? Ni lo sabía. Entonces no vayas. No es tan fácil, suspiré. Está el nombre, la gente y mamá seguro detrás. Pues menos razón para ir. Asentí, pero en el fondo sabía que evitarlo solo les daría la versión que querían. La hija difícil, la que no coopera. El sábado por la mañana, el sol caía como una losa. Me puse una camiseta blanca y me até el pelo. Voy un rato solo a aclararlo, dije. Álvaro me acompañó hasta la puerta. Si algo se tuerce, te vas. No les des el espectáculo. Tranquilo, ya aprendí la lección. El colegio quedaba en el barrio de Nervión, con un patio grande y toldos a rayas. Cuando llegué, la música sonaba alta y el olor a churros se mezclaba con el del azahar del final de temporada. Bea me vio enseguida y vino hacia mí con su sonrisa de foto. «Hermana, sabía que vendrías». «Vengo a borrar mi nombre, no a decorar». «Ay, Nerea, siempre tan literal. Si estás aquí, ya colaboras». «Sin permiso no hay colaboración». «Uy, qué formalita. Relájate, estamos en familia».
La palabra familia en su boca me sabía a trampa. ¿Dónde está mamá? Por ahí, con el director, está encantada. Dice que por fin has recapacitado. Antes de que pudiera responder, una voz sonó por los altavoces. Agradecemos la ayuda de las familias voluntarias, especialmente a Nerea Vidal, que siempre está dispuesta a echar una mano. Un aplauso tibio recorrió el patio. Sentí como me ardían las mejillas. Bea me guiñó un ojo. ¿Ves? A veces hay que dejarse querer. Eso no es querer, es usar. No dramatices, mujer. Mamá solo quiere que vuelvas a ser parte de todo. No, quiere que parezca que lo soy. Se rió bajito. ¿Qué más da mientras la gente vea unión? Da, Bea, da mucho. Antes de que pudiera apartarme, mamá apareció entre la gente, radiante, con un vestido azul y un abanico. Hija, sabía que vendrías. ¡Qué alegría! No he venido a esto. A esto no, pero estás. Y eso es lo importante. Mira, todos están felices. ¿Felices o confundidos? No empieces, por favor. Hoy no. Hoy también. Me miró con una mezcla de súplica y reproche. No hagas un drama. Hay niños mirando. No soy yo la que montó la escena. Te estás poniendo en ridículo. Eso decías cuando tenía 10 años y lloré porque no me dejaron cantar. A veces el ridículo es solo el nombre que dais a la desobediencia. Mamá cerró el abanico con un chasquido seco. Qué pena, hija. Lo que podría ser todo esto si fueras menos rencorosa. Lo que podría ser si aprendieras a no medir el cariño con aplausos. La gente empezaba a mirar. Bea se acercó con cara de santa ofendida. Por favor, Nerea, baja el tono. Tú súbelo si quieres, ya estoy acostumbrada. Esto no es el patio de tu casa, ni el de la tuya, Bea, pero te comportas igual. No hables así delante de mamá. ¿Delante de mamá o delante del público? Siempre lo mismo, siempre la víctima. No, esta vez, la testigo. Hubo un silencio raro, de esos que cortan el aire. Alguien apagó la música. Mamá me agarró del brazo. Vamos dentro a hablar. Me solté despacio. No tengo nada que decir que no haya dicho ya. Entonces márchate. Eso haré. Caminé hacia la salida entre miradas curiosas. Detrás oí la voz de Bea. Así nos pagas todo lo que hemos hecho por ti. No respondí. Afuera el sol me golpeó en la cara como una bofetada de realidad. Álvaro estaba apoyado en la furgoneta, esperándome. ¿Cómo ha ido? Como siempre, solo que esta vez no me quedé hasta el final. ¿Y mamá? Sigue interpretando. ¿Y Bea? Aplaudiendo el guión. Pues vámonos, la función terminó. En el camino de vuelta, el aire del coche estaba caliente y olía a polvo, pero sentí algo fresco por dentro, como si por fin me hubiera soltado de un peso invisible. Esa tarde, mientras Mateo jugaba con un balón nuevo en el pasillo, me senté a escribir. No una carta, no un mensaje, sino una lista. Cosas que ya no me deben. La primera línea, mi silencio. La segunda, mi culpa. La tercera, mi lugar en su historia. Cuando terminé, doblé el papel y lo metí en el bolsillo de mi mono de trabajo. Me di cuenta de que, por primera vez, la herramienta más importante que tenía no era la ganzúa ni el destornillador, sino mi propia voz. Esa noche, mientras cenábamos tortilla y pan duro, Mateo me preguntó, ¿por qué ya no vemos a la abuela? Porque a veces la gente que te quiere también te cansa. ¿Y la tía Bea? Ella está ocupada queriéndose mucho a sí misma. ¿Eso es malo? Depende de cuánto espacio ocupen los demás. Ah, dijo, y siguió comiendo. Álvaro me miró con media sonrisa. Le hablas como adulto. Es que entiende más de lo que parece. Igual que tú cuando tenías su edad. Me reí. Sí, pero a mí nunca me creyeron. A medianoche el móvil vibró. Era un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. ¿Sí? Silencio. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Luego una voz suave. Soy papá. Hola.
No voy a justificar nada, Nerea, pero me da pena verte así. Así como, lejos. A veces estar lejos es la única forma de no perderse. Tu madre está mal. Está en su papel. No hables así. No me digas cómo hablar. Tú tampoco lo hiciste cuando podías. Hubo un suspiro. Tienes razón. Esa frase viniendo de él fue como un golpe y una caricia a la vez. Solo quería decirte que te echo de menos. Yo también te recuerdo, papá, pero no puedo volver a esa casa. Lo sé. ¿Entonces? Entonces cuídate. Tú también. Colgamos sin adiós. Me quedé mirando el techo, oyendo los ronquidos suaves de Mateo y el ventilador girando. Pensé que, de todas las cerraduras que había abierto en mi vida, la más difícil había sido esa conversación. El lunes, Bea subió otra foto. Mamá, los mellizos y un texto. Las familias imperfectas también merecen amor. Le di me gusta. No por ironía, sino porque, de algún modo, tenía razón. Al fin y al cabo, el amor no desaparece solo porque dejes de dejarte mandar. Esa semana me concentré en el trabajo. La gente del barrio empezó a recomendarme. Una pareja me pidió presupuesto para poner cerraduras nuevas en una casa vieja. Cuando terminé, la mujer me dijo, «Qué bien trabajas. Se nota que escuchas al metal». Sonreí. El metal nunca miente. Ojalá las personas fueran igual. Ojalá. Al volver a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una foto de Mateo en la fiesta del colegio. Al dorso, una nota de Bea. «Aunque te empeñes, seguimos siendo familia». Sonreí sin rabia. Cogí un bolígrafo y escribí debajo. «Familia no es lo que se hereda, es lo que se cuida». Luego la guardé en la carpeta tormenta. Esa noche, mientras el aire caliente del verano entraba por la ventana, pensé en todo lo que había pasado. En mamá, en Bea, en papá, en cómo las historias familiares se repiten hasta que alguien decide cortarlas. Y supe que, sin quererlo, yo había sido la que giró la llave, no para cerrarles la puerta, sino para abrir una nueva, la mía. Sevilla seguía igual de ruidosa, igual de viva, pero dentro de mi pequeño piso, el silencio por fin era mío, y ese, para mí, era el verdadero clic. Junio llegó con ese calor sevillano que parece castigo y bendición a la vez, un aire denso que todo lo envuelve, que obliga a bajar persianas y hablar más despacio. En el taller, el metal ardía al tacto. Cada cerradura era un pequeño infierno que se abría a fuerza de paciencia. Me gustaba ese trabajo en verano. Nadie te interrumpe, solo tú, el ruido de la lima y el clic final. Era una rutina honesta, sin trampas, pero dentro de mí sabía que había una conversación pendiente, una que ninguna herramienta podría aplazar. Mamá llevaba 2 semanas en silencio. Ni mensajes, ni indirectas en Facebook, ni intermediarios. Y ese silencio, viniendo de ella, no era descanso, era estrategia. Una tarde, mientras Mateo pintaba en el suelo y Álvaro cocinaba gazpacho, el teléfono vibró. Era papá. «Hija, tu madre quiere verte. Dice que está lista para hablar sin discutir». Cerré los ojos un instante. ¿De verdad está lista o solo quiere cerrar su versión de la historia? «Solo habla con ella», insistió. «Ya lo he hecho tantas veces. Esta vez es distinto, creo». Dudé. Miré a Álvaro que me observaba en silencio. «Ve», dijo él. «No por ella, por ti». Colgué con un suspiro. ¿Y si vuelvo con el alma sucia otra vez? «Entonces vuelves y la limpias aquí», respondió tocándome el pecho. Así que fui. El camino hasta la casa de mis padres me resultó extraño, como caminar por un barrio donde viviste años pero ya no perteneces. Las bugambillas seguían floreciendo, las fachadas encaladas igual que siempre, pero todo parecía más pequeño. Cuando llegué, la puerta seguía igual, con el pomo dorado que yo misma había arreglado un verano de hace años. Toqué una vez. Mamá abrió al instante, como si hubiera estado detrás, esperando. Llevaba un vestido claro y el cabello recogido. «Pasa, hija», dijo con voz baja. En la mesa había té. Por supuesto, siempre té. Me senté frente a ella y por un momento las dos nos quedamos en silencio, como si midiéramos el aire. «No quiero discutir», empezó.
Tampoco quiero que esto siga así. Asentí sin hablar. He estado pensando, continuó, y quizá me equivoqué en algunas cosas. La palabra algunas me arañó un poco, pero no interrumpí. Cuando eras pequeña, eras tan independiente que pensé que no necesitabas tanto cariño. Bea era más frágil. ¿Frágil o preferida? No digas eso, suspiró. No había preferidas. Había prioridades. Era distinta. Lo sé. La miré. Y yo también lo era, pero nadie lo vio. Siempre te tuve respeto, hija. No, mamá, me tuviste utilidad, y eso no es lo mismo. Me miró herida. No hables así, me duele. Me alegro de que duela un poco, así sabrás cómo dolía desde aquí. El aire olía a té con limón, a casa antigua, a costumbre. Hiciste feliz a Mateo, dijo de pronto. Le brillan los ojos. Eso intento. Pero lo estás alejando de la familia. No lo estoy acercando a la verdad. ¿Qué verdad? La de que el amor no se gana portándose bien. Yo solo quería que no pasara por lo mismo que yo, murmuró. Entonces enséñale algo distinto, no repitas el molde. ¿Y qué quieres que haga? Que dejes de medir las relaciones con deudas. ¿Y si lo único que sé es eso? Entonces aprende otra cosa. ¿Contigo? Contigo o sin ti, dije suavemente, pero aprende. Papá entró en ese momento con su andar lento, las manos en los bolsillos. ¿Todo bien? Preguntó. Aún no, respondí. Se sentó a su lado mirándonos como si no supiera a quién proteger. Tu madre tiene buena intención. Lo sé, dije. Pero la buena intención no arregla las grietas si nunca se pide perdón. Mamá bajó la vista. No sé pedir perdón, admitió en voz baja. No me lo enseñaron. Pues enséñate, respondí. Yo tampoco sabía decir no, y ya ves. Se le escapó una lágrima. ¿Y ahora qué hago con todo lo que siento? Empezar sin usarlo para mandar. ¿Y tú me perdonas? Me quedé callada. Había esperado esa pregunta toda la vida, y cuando llegó, no sonó como un triunfo, sino como una puerta vieja que al fin se mueve. Te perdono, mamá, dije despacio, pero no vuelvo atrás. ¿Eso significa que no vendrás más? Significa que vendré si hay amor no culpa. ¿Y Bea? Bea decidirá sola si sigue jugando o crece también. Ella no entiende esto. No hace falta que entienda, solo que me respete. ¿Y si no lo hace? Entonces también se queda fuera. Papá suspiró. Sois iguales, por eso chocáis tanto. Sonreí sin ironía. Sí, pero yo aprendí a cerrar puertas sin hacer ruido. Nos quedamos un rato así, en silencio. Mamá se levantó y sacó una caja de lata del aparador. Dentro había fotos viejas. Yo con trenzas, Bea vestida de flamenca, papá más joven. ¿Te acuerdas de este día? Preguntó. Sí, el de la feria. Yo estaba enferma y aún así me hiciste ir. Pensé que te distraerías. Lloré todo el camino. Tenías fiebre. Y tú querías que sonriera. Me miró con los ojos húmedos. No supe hacerlo mejor. Ya lo sé. Pero ahora sí puedes. ¿Cómo? Escuchando sin convertirlo en deuda. Haré lo que pueda, murmuró. Eso basta, dije. Me levanté despacio. Ella se levantó también. Por un segundo dudó si abrazarme. Lo hizo al final, con torpeza, como quien teme que el otro se rompa. Olía igual que siempre, a colonia y nostalgia. Te quiero, dijo en voz baja. Yo también, mamá. ¿Me llamarás? Cuando no me necesites, si no me quieras. Asintió, y esa vez no replicó. Salí al pasillo. Papá me acompañó hasta la puerta. Eres valiente, dijo. No, papá, solo cansada. A veces es lo mismo. Me sonrió con esa ternura que siempre guardaba para cuando mamá no miraba. Cuida de Mateo. Enséñale lo que nosotros no supimos. Lo intento cada día. Al salir, el sol me golpeó en la cara, y por primera vez no me dolió. Caminé por la acera lenta, sintiendo que cada paso pesaba menos. En el bolsillo las llaves tintineaban. Llegué a casa con el corazón quieto. Álvaro estaba en el balcón regando las macetas. ¿Cómo fue? Preguntó.
Diferente. ¿Y el té? Sin azúcar, como siempre. ¿Y el clic? Sonreí. ¿Sonó? ¿Final? No, de cierre parcial. Reímos los dos. Mateo salió corriendo con su pelota. Mamá, ven a jugar. Voy. Y salí al patio, aún con la ropa de la visita, con las manos vacías pero el alma ligera. Esa noche, mientras lo acostaba, me dijo medio dormido: ¿La abuela va a venir a verme? Quizá, pero esta vez será porque quiere, no porque toca. ¿Y si no viene? Seguiremos celebrando igual. Vale, cerró los ojos y yo me quedé mirándolo, respirando despacio. Álvaro entró sin hacer ruido. ¿Sabes que hoy se te nota distinta? Es que hoy cerré una puerta que llevaba toda mi vida abierta por miedo. ¿Y duele? Un poco, pero también cura. Entonces ya está. Se sentó junto a mí y sin hablar me abrazó. Afuera, la noche olía a verano. Pasaron los días y la vida siguió su curso. Mamá mandó un mensaje breve. Gracias por venir. Le respondí. Gracias por escuchar. Bea, en cambio, subió una historia con una frase de autoayuda. A veces hay que dejar que la gente se equivoque sola. No contesté. En el fondo sabía que aún tardaría en entenderlo, pero ya no era mi tarea salvarla. Ahora me pertenecía a mí misma, y eso, en mi familia, era una revolución. Una mañana de julio, mientras cambiaba un bombín en una casa del barrio de la Macarena, un cliente me dijo: «Qué gusto da verte trabajar. Se nota que sabes cuándo una cerradura necesita fuerza y cuándo paciencia». Eso mismo pasa con las personas, respondí sin pensarlo. Sonrió. Entonces debes tener mucha práctica. Toda la que da una vida entera. Esa tarde, al volver al piso, encontré a Mateo dibujando en el suelo. Había hecho una casa con una puerta enorme, y al lado, 3 figuras. Un hombre, una mujer y un niño. ¿Nosotros? Sí, dijo orgulloso, y la puerta está abierta pero con cerradura buena. ¿Por qué? Porque así nadie puede entrar sin llamar. Lo abracé. Esa es la mejor puerta del mundo. Al anochecer salí al balcón. El cielo tenía ese color anaranjado que solo Sevilla sabe inventar. Álvaro me pasó una taza de té con limón. ¿Piensas en ella? A veces. ¿Y qué sientes? Nada malo, solo distancia justa. Eso es nuevo. Eso es libertad. Apoyé la cabeza en su hombro. Abajo la ciudad seguía viva. Risas, guitarras, el ruido de un motor viejo. Por primera vez en años no sentí que tenía que arreglar nada. Ni una cerradura, ni una familia, ni a mí. Todo estaba en su sitio. Todo sonaba al clic perfecto que solo llega cuando por fin la llave y la vida encajan. Y así terminó el ruido. No con un portazo, sino con un cierre suave, limpio, definitivo. Porque las puertas que se cierran con amor no encierran, protegen. Y yo, Nerea Vidal, cerrajera de Triana, por fin había aprendido que abrir no siempre significa dejar entrar. A veces, abrir es dejar salir el pasado y quedarse dentro de la paz. El verano se fue colando por las rendijas como un gato tranquilo. Las mañanas olían a pan tostado y a jabón barato, y las noches a jazmín y conversaciones a medio terminar. Nuestro piso sobre la barbería ya no parecía un refugio temporal, era hogar. Álvaro trabajaba en el taller de bicicletas de su primo. Mateo aprendía a hacer limonada en botellas recicladas y yo salía cada mañana con mis herramientas en la furgoneta azul que ya tenía más parches que pintura. En el barrio me conocían todos. «¡Ahí va la cerrajera de Triana!», gritaban los niños cuando me veían pasar, y yo respondía tocando el claxon 2 veces, como si fuera un saludo secreto. A veces, mientras giraba una llave o ajustaba un bombín, pensaba en mamá. En el silencio que seguía sin ser ausencia, más bien espacio. De vez en cuando llegaban mensajes breves. «He hecho croquetas, te guardo algunas, dile a Mateo que la abuela lo quiere». Yo respondía con calma: «Gracias, estamos bien». Sin rencor, sin deuda, solo equilibrio. Un domingo, mientras fregaba la cocina, sonó el timbre. Abrí y allí estaba mamá, con una bolsa en la mano y los ojos cansados. «Solo pasaba por aquí»,
dijo. Traigo los pasteles que te gustaban. Detrás, el aire olía a calor y a reconciliación tímida. La invité a pasar. Mateo salió corriendo. ¡Abuela! La abrazó sin reservas, y yo observé ese gesto como quien ve abrirse una ventana. Mamá me miró por encima de su cabeza. Gracias por dejarme venir. Gracias por llamar antes, respondí. Nos sentamos a tomar té, esta vez con azúcar, y hablamos de cosas simples. El colegio, las bicicletas, la humedad del piso. No hubo reproches ni lágrimas, solo un silencio nuevo, limpio, como una puerta recién aceitada. Al despedirse, me tocó la mejilla y dijo, no quiero volver a equivocarme. Equivócate aprendiendo, no imponiendo, contesté. Asintió y se marchó. Esa noche, Álvaro se quedó mirando por la ventana. ¿Crees que ha cambiado? No lo sé, dije, pero ya no me toca comprobarlo. ¿Y tú? Yo sí. Entonces basta. Encendimos una vela en la mesa y el aire se llenó de olor a cera y calma. Afuera, el barbero canturreaba una copla y Mateo dormía con la puerta abierta. Los días fueron pasando como páginas leídas sin prisa. Arreglé cerraduras, hice copias de llaves y guardé cada pago en un frasco de cristal que llamé Verano. Mateo le puso una etiqueta. Para viajes sin permiso. A veces hablábamos de ir al mar. ¿Y si compramos una tienda de campaña? Preguntaba él. Solo si tú eliges la playa. Entonces Cádiz, decía sin dudar. En su voz ya no había eco de discusiones, solo futuro. Una tarde, mientras el sol bajaba sobre los tejados, lo vi jugando con el vecino, riendo hasta quedarse sin aire. Sentí una punzada leve, pero no de tristeza, sino de gratitud. Todo lo que había perdido, la aprobación, las falsas armonías, era el precio justo por esa risa. Álvaro se acercó con una cerveza en la mano. ¿Sabes? Te pareces más a ti cada día. ¿Y antes a quién me parecía? A la hija de alguien. Reímos. Ahora eres tú. ¿Y tú? Dije. Eres casa. Cuando cayó la noche, apagué las luces y me quedé escuchando los sonidos de la ciudad. Una moto lejana, un perro ladrando, las tijeras del barbero cerrando abajo. En mi cabeza, todos esos ruidos se mezclaron en un solo clic, el mismo que oigo cuando una cerradura encaja a la perfección. Pero esta vez no venía de fuera, sino de dentro. Pensé en todo lo que había aprendido, que la paz no es ausencia de ruido, sino elegir qué ruido se queda, que el amor sin libertad se oxida, y que cerrar una puerta no siempre significa alejarse. A veces es la única forma de quedarse entera. Me recosté en la cama y respiré hondo. Mateo murmuró dormido desde su cuarto. «¿Mamá? ¿Ya somos felices?» Sonreí en la oscuridad. «Sí, cariño. Somos libres. Y eso, aquí, es lo mismo». Afuera, Sevilla respiraba lenta y cálida, como si la ciudad entera también acabara de hacer las paces consigo misma. Y yo, cerrajera de Triana, por fin podía dormir sabiendo que todas mis puertas, las de casa, las del alma, estaban cerradas, pero nunca bloqueadas. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón.